Ecuador, jueves 15 de enero de 2026. Hoy vamos a meternos de lleno en un proceso que, a primera vista parece súper burocrático, pero que en realidad esconde las claves del futuro de cada cantón. La actualización del impuesto predial para el bienio 2026-2027. Vamos a descifrar por qué esto es mucho, pero mucho más que un simple cobro. También cómo se le pone precio a un pedazo de tierra en una zona rural y qué batallas ocultas sobre el desarrollo y el medio ambiente se están librando en estas ordenanzas, desde Catamayo y Espejo hasta Atacames y Girón. Bien, arranquemos por lo básico. Cada 2 años, los municipios de todo el país empiezan a hablar de esto, de las nuevas ordenanzas para el impuesto predial. Y claro, la primera reacción de cualquiera podría ser: el alcalde de turno necesita más plata y nos va a subir los impuestos. Pero al ver los documentos parece que esto es algo más coordinado, ¿no? Nada. De hecho, esa es la primera idea que hay que desmontar. Esto no es opcional, ni es una decisión política del momento. Es una obligación legal clarísima. Es una obligación. Sí, está establecida en el Código Orgánico de Organización Territorial, el famoso CUTAD. La ley exige a todos los gobiernos municipales, sin excepción, que actualicen los valores de las propiedades cada 2 años. O sea, es algo que tienen que hacer sí o sí. Exacto. Es una de sus competencias exclusivas, algo que solo ellos pueden y, sobre todo, deben hacer. Ok, es una obligación. Pero aquí, al leer los considerandos de estas ordenanzas, me encuentro con la primera gran revelación. Uno espera que hablen de recaudación, de finanzas, de dinero, pero no. Hablan del catastro como una herramienta fundamental para la gestión del territorio. Y esa frase, como que lo cambia todo. ¿Esto no es realmente sobre impuestos o me equivoco? Ahí está el verdadero corazón del asunto. El impuesto es casi un subproducto de algo muchísimo más grande. Pensemos en el catastro no como un libro de contabilidad, sino más bien como una resonancia magnética de todo el cantón. Una resonancia magnética. Me gusta esa analogía. Claro, es un inventario súper detallado que te dice no solo quién es el dueño de qué, sino cómo es esa propiedad físicamente, qué valor económico tiene, su situación legal y, muy importante, dónde está ubicada. Es decir, con esa imagen puedes ver dónde están los problemas y dónde las oportunidades. Exactamente. Con esa información un municipio puede planificar de verdad. Puede decidir con datos reales dónde hace falta una escuela, por dónde tiene que pasar una nueva tubería. Claro. O qué zonas de cultivo son demasiado valiosas como para permitir que se conviertan en urbanizaciones. Es la herramienta principal para evitar el crecimiento caótico. Entiendo. Y el impuesto, entonces, es el combustible para hacer todo eso realidad. Justo. Y en esa línea, mencionan constantemente principios como igualdad, proporcionalidad, progresividad. Suena muy bien en el papel, pero para la persona que tiene un terreno, ¿qué significa eso en la práctica? Pues todo lo contrario a que a todos les suban por igual. Significa que el sistema busca ser más justo. La idea es simple: que cada quien pague lo que corresponde. Y lo que corresponde depende del valor real y, sobre todo, actualizado de su propiedad. La actualización bienal es la clave entonces. Es la pieza clave. Evita una injusticia histórica que veíamos en todo el país. Propiedades en zonas que hoy son muy valiosas, pero que seguían pagando impuestos con una valoración de hace 20 años. Valores irrisorios, me imagino. Exacto. Mientras una propiedad nueva pagaba sobre un valor mucho más real. Eso generaba una distorsión brutal. Al actualizar, lo que se busca es nivelar la cancha para todos. Entendido. La meta es un sistema más justo y una mejor planificación. Pero todo esto se cae si el primer paso sale mal: ponerle un precio a la tierra. Porque en una ciudad es, relativamente fácil. Hay edificios, ventas, referencias. Pero ¿cómo se le pone un precio justo a una hectárea en medio de la nada en Catamayo? Ahí la cosa se pone compleja. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta no es un número sacado de un sombrero. Hay una metodología. La fórmula base es lógica. El valor total es la suma del valor del suelo más el valor de lo que esté construido encima. Simple. Ok, pero el desafío está en ese valor del suelo. Ahí está el reto. Claro cómo lo hacen. En las ordenanzas se habla del enfoque de mercado, que suena a algo que usaría un agente inmobiliario en una gran ciudad, no un técnico municipal en una zona rural.
Pero la lógica es la misma y es más intuitiva de lo que parece. Es básicamente lo que haríamos todos al comprar un auto usado. A ver, No te inventas el precio. Buscas a cuántos están vendiendo otros autos del mismo modelo y año. claro, comparas. El municipio hace lo mismo con los terrenos. A eso le llaman enfoque de mercado. Revisan ventas recientes de propiedades similares, analizan avalúos anteriores y, muy importante, los ajustan con la inflación para que no queden obsoletos. Ok, entonces tienen un valor base, pero no puede ser tan simple. No es lo mismo una hectárea de pantano que una de tierra fértil junto a un río. ¿Cómo cuantifican esa diferencia? ¿Tienen una especie de checklist? Es exactamente eso, una especie de ficha técnica con puntos a favor y en contra. Y esos factores se consolidan en algo que llaman el plano del valor de la tierra. Y los factores son de puro sentido común. Por ejemplo, los accesos. Un terreno al borde de una carretera asfaltada vale más que uno al que se llega por un camino de herradura. Lógico. Un terreno plano, fácil de trabajar, vale más que una ladera empinada. La calidad del suelo, por supuesto. Y me imagino que los servicios básicos marcan una diferencia gigantesca, sobre todo en el campo. Absolutamente determinante. Tener agua potable o alcantarillado ya suma valor. Pero en el mundo rural, el factor estrella es el acceso a riego. El riego, claro. Un terreno con riego garantizado es muchísimo más productivo y por lo tanto más valioso. Mira, para que quede más claro, imaginemos a dos vecinos, don Juan y doña María. Perfecto, un caso práctico. Ambos tienen una hectárea una al lado de la otra. El terreno de don Juan es plano, tiene suelo de primera, está junto a la carretera y tiene acceso a un canal de riego. Ajá. El de doña María, justo al lado, está en una ladera, el suelo es más rocoso y no tiene riego. Mismo tamaño, misma zona, pero condiciones muy distintas. Exacto. Aunque tengan el mismo tamaño, el avalúo del terreno de don Juan será varias veces superior al de doña María, y su impuesto también. El sistema intenta reflejar esa diferencia objetiva en el valor. Queda clarísimo. Ahora, ya entendimos cómo se calcula el valor. Pasemos a las implicaciones para el sujeto pasivo, como lo llaman. Obviamente, tiene que pagar. Pero hay un concepto que siempre genera polémica y que aparece aquí: la plusvalía. La lógica se entiende, pero para el propietario puede sonar a castigo. Yo pedí que pavimentaran la calle, y ahora me suben los impuestos por algo que ni quería. ¿Cómo se defiende el municipio de esa crítica? Es la objeción clásica y es comprensible desde el punto de vista individual. Pero la lógica del sistema se basa en un principio comunitario. El artículo 561 del COTAD lo establece. Si el municipio, usando el dinero de todos, hace una obra pública, Esa calle pavimentada, por ejemplo. esa calle, un parque, lo que sea, y esa obra genera un aumento de valor directo en un grupo de propiedades, ese aumento de valor es la plusvalía. Entiendo. La defensa es que ese nuevo valor no lo generó el propietario, sino la inversión de toda la comunidad. Por lo tanto, es justo que una parte de ese beneficio caído del cielo retorne a la comunidad para seguir financiando más obras. Ok, es un principio de retorno de la inversión. Pero, un momento. Todo lo que hemos hablado es sobre cómo el valor sube y los impuestos también. Parece una calle de un solo sentido. ¿No existe ningún mecanismo para que un municipio use esto en la otra dirección? O sea, no solo para cobrar, sino para incentivar activamente algo. Gran pregunta. Y la respuesta es sí. Ahí es donde estas ordenanzas se revelan no solo como herramientas de recaudación, sino como palancas estratégicas. El caso de la Ordenanza de Girón es un ejemplo perfecto. Contempla la posibilidad de reducir el impuesto predial hasta en un 50%, por un periodo de hasta 10 años. Están en sectores que el cantón considera prioritarios. Es la forma en que el gobierno local le dice al mercado: oigan, queremos que aquí se desarrolle el turismo, la industria o proyectos de conservación ambiental. Es como una zanahoria fiscal. Justo eso, una zanahoria fiscal. Es una declaración de intenciones sobre qué tipo de futuro quieren construir.
El municipio deja de ser un actor pasivo y se convierte en un promotor activo. Eso es fascinante. Y hablando de moldear el futuro, encontré otro detalle, esta vez en Atacames, que parece un freno de mano legal. Dice que los municipios no pueden aprobar proyectos de urbanización en tierras rurales con aptitud agraria sin el permiso de la Autoridad Agraria Nacional. Esto suena a un choque de poderes. Más que un choque, es un sistema de contrapesos y plantea una de las preguntas más importantes para el futuro: el equilibrio entre el crecimiento urbano y la sostenibilidad. Es un mecanismo de protección. Vital. Históricamente, la expansión de las ciudades tiende a comerse las tierras agrícolas más fértiles, que suelen estar en los valles planos que rodean los centros urbanos. Las mismas tierras que necesitamos para producir alimentos. Exactamente. Esta norma busca ponerle un freno a esa lógica. Dice que la decisión de sacrificar tierra productiva para convertirla en cemento no puede ser tomada a la ligera solo por el municipio. Necesita un visto bueno de más arriba. Necesita el visto bueno de la autoridad nacional. Es un ejemplo perfecto de cómo una ordenanza de impuestos local está en realidad conectada con una política de Estado mucho más amplia sobre el uso del suelo. Así que lo que empieza con un trámite municipal cada 2 años, la actualización de un catastro, termina siendo una radiografía detallada del territorio, una herramienta que define desde la justicia fiscal para cada ciudadano hasta las grandes estrategias de desarrollo y la protección del medio ambiente. Y eso nos deja con una reflexión final. Estas ordenanzas son las reglas del juego, pero su eficacia, su capacidad para generar justicia, depende por completo de una cosa: la calidad y la precisión de los datos. Si los datos están mal, todo lo demás falla. Todo. La ley exige un catastro permanentemente actualizado, y esa es la clave. Un catastro bien hecho, riguroso, puede ser un motor de progreso increíble, pero uno desactualizado, con errores, puede hacer todo lo contrario: perpetuar desigualdades y conducir a una planificación desastrosa. El verdadero reto no es solo aprobar el papel cada 2 años. Sino salir a la calle. Exacto. Salir a la calle y asegurarse de que esa resonancia magnética sea un reflejo fiel de la realidad. Y esto nos lleva a una pregunta que queda abierta para la ciudadanía, para los propietarios. ¿Cómo podemos participar o vigilar este proceso para garantizar que esos datos son correctos y que los resultados, que al final del día sean verdaderamente equitativos para todos?